En estos tiempos, la modernización ya ha llegado a instancias indescriptibles y en algunos casos, es hasta irreal, si bien los casos donde la historia te enseña a que no siempre se puede tener fe en la humanidad, hay que saberlo para no volver a cometer esos errores. De hecho, se podría decir que tanto cultural como ideológicamente hemos cambiado mucho con respecto a los ancestros. Hay algo que no muchas personas se enteran, pero hay una frase que mucha gente ocupa hoy en día que es: si mi bebé nacerá discapacitado, prefiero interferir el embarazo antes que nazca. Este pensamiento no es ajeno a una sola ideología, de hecho, muchas personas creen que es una buena decisión o solución a este tipo de mal. En la época moderna hubo un evento del que poco se habla en el cual, este pensamiento se llevó a cabo. El programa T4, o Acción T4 que significa, Acción u Operación T4. Fue una operación de eutanasia en el régimen de la Alemania nazi que se llevó a cabo entre 1939 y 1941. Su objetivo era eliminar a las personas con discapacidades físicas y mentales, consideradas por el régimen nazi como vida indigna de ser vivida y una carga para la sociedad. ¿Qué significaba T4? El nombre T4 proviene de la dirección de la oficina en Berlín que coordinaba el programa, Tiergartenstraße 4 que significa, calle del Jardín Zoológico 4. ¿Quiénes son los principales creadores o personas involucradas? Los principales creadores de este programa fueron, el director de la Cancillería privada de Hitler y uno de los organizadores principales del programa, llamado Philipp Müller. El médico personal de Hitler y otro de los arquitectos de la Acción T4, llamado Karl Brandt. El médico nazi y organizador directo del programa siguiendo las órdenes de Müller, llamado Viktor Brack. Y la figura número uno por excelencia, líder del nazismo, y creador directo del programa T4, Adolfo Hitler, quien dio su autorización al programa y su respaldo. Estas 4 personas son los principales creadores del programa y aunque no se cuente, hubo mucha más gente involucrada en estos hechos. ¿Quiénes eran las víctimas? Las víctimas del programa T4 eran personas con discapacidades físicas, deformaciones, enfermedades crónicas, amputaciones, etc. Discapacidades intelectuales, bajo coeficiente intelectual, trastornos del desarrollo, etc. Enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión severa, trastorno bipolar, etc. Enfermedades terminales, cáncer, tuberculosis, etc. Niños y adultos eran seleccionados y asesinados sin su consentimiento. ¿Cuál era el proceso del programa T4? El programa constaba de 4 fases que eran: la selección. Los médicos y funcionarios nazis seleccionaban a las víctimas en hospitales e instituciones psiquiátricas. El traslado. Las víctimas eran trasladadas en secreto a centros de eutanasia. El asesinato. Los asesinatos se realizaban principalmente mediante la inhalación de monóxido de carbono en cámaras de gas disfrazadas de duchas. La incineración. Los cuerpos eran incinerados para ocultar las evidencias. ¿Cuáles eran las justificaciones? Ideología nazi. La eugenesia nazi buscaba crear una raza aria pura y superior. Las personas con discapacidades eran consideradas inferiores y una amenaza para esta pureza racial. Carga económica. El régimen nazi argumentó que el cuidado de estas personas era una carga económica excesiva para el Estado. Liberar recursos. Al eliminar a estas personas, se liberarían recursos para la guerra y otros proyectos del régimen. ¿Por qué se detuvo el programa? La presión de la Iglesia Católica, especialmente del obispo Clemens August von Galen, quien denunció públicamente los asesinatos, llevó a la suspensión temporal del programa en 1941. Sin embargo, los asesinatos continuaron de manera encubierta y se extendieron a otros grupos, como los prisioneros de guerra soviéticos. Consecuencias del programa T4. Asesinato masivo. Cientos de miles de personas inocentes fueron asesinadas. Preludio del Holocausto.
El programa T4 fue un ensayo para el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron exterminados. Violación de los derechos humanos. El programa fue una clara violación de los derechos humanos y un crimen contra la humanidad. ¿Dónde se llevaban a cabo estos asesinatos? Centros de eutanasia del Action T4. Grafenegg, Baden-Württemberg. Fue uno de los primeros centros en ser establecidos y se caracterizaba por su ubicación remota. Brandenburg. Situado cerca de Berlín, este centro era fácilmente accesible desde la capital alemana. Bernburg, Sajonia-Anhalt. Este centro utilizaba principalmente el gas monóxido de carbono para las ejecuciones. Artheim, Austria. Ubicado en Austria, este centro fue uno de los más grandes y eficientes. Sonnenstein, cerca de Pirna, Sajonia. Este centro estaba situado en un antiguo castillo y se utilizaba para la ejecución de niños. Adamar, cerca de Limburgo, S. Este centro fue uno de los últimos en ser cerrados. ¿Cuál era el método de ejecución? En estos centros, las víctimas eran asesinadas principalmente mediante inyecciones letales. Inicialmente, se utilizaron inyecciones letales para acabar con la vida de los pacientes. Cámaras de gas. Posteriormente, se implementaron cámaras de gas, donde las víctimas eran expuestas a monóxido de carbono hasta la muerte. ¿Esto qué nos enseña? La historia a veces es tan irónica que las cosas del pasado se vuelven a repetir como si fuese una especie de bucle histórico. Ahora ya sabes, si escuchas a alguien decir algo parecido sobre cómo no permitir que alguna persona discapacitada tenga una vida normal y digna, recuerda que muy escondido en la historia, en algún punto de entre 1939 y 1945, personas con esas condiciones eran ejecutadas por sus creencias y su condición médica. Que tengas buenas noches y piensa en eso cada que duermas.